Hola chicos, ¿cómo les va? Vamos a hacer una pequeña clase virtual sobre un aspecto de la cultura argentina, de cómo se formó la cultura argentina. Vamos a usar este recurso por YouTube porque, bueno, como soy un profe bastante lindo, no, vamos a ver si de esta forma conseguimos, bueno, comunicarnos de otra manera. No a través de un texto, sino a través de un mensaje hablado. Bueno, sepan que, digamos, estamos luchando juntos para mantener un poco lo que siempre decimos, ¿no? El espíritu y el derecho básico a educarse, que ustedes tienen que seguir disfrutando de alguna manera a pesar de esta catástrofe. Iba a decir, bueno, todavía me parece que es exagerado, pero este problema de la pandemia y del coronavirus y todo eso que ya hemos charlado muchas veces. Así que vamos a hablar de la cultura argentina. ¿Cómo se formó la cultura argentina? Lo que tenemos que aprender, digamos, de esto como corolario final, es que los argentinos somos diversos. ¿eh? Tenemos una cultura no unívoca, no una sola cultura, sino una cultura que tiene muchas madres, muchos padres, y eso nos tiene que hacer sentir orgullosos. Muchas vertientes, series culturales, para decir. Básicamente son tres. La, la, el origen, la tradición aborigen cultural que tenemos los argentinos y los americanos, la tradición y el origen africano o afroamericano, como se dice, o afroargentino, como se dice, y la tradición euroamericana, o europea, digamos, que tanto también nos ha nutrido. Digamos, esas tres variantes principales y hay otras más secundarias, porque la cultura es, como vamos a aprender, es un proceso que nunca termina, siempre se va enriqueciendo. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A respetar la pluralidad, a no discriminar, a no ser racistas, conociendo nuestra propia cultura, argentina, americana. Los aportes han sido muy importantes, han sido muy hermosos para reivindicar. No es que hay uno que es superior a otro. Vamos a hacer un repaso rápido. Así que acuérdense, si tuviéramos que hacer un gráfico, un dibujo, pondríamos la cultura argentina está compuesta por tres vertientes, por tres bases, por tres ejes, que son la aborigen, la, este, la afro-argentina o afroamericana y la europea. Vamos a empezar. Cuando se empieza a formar América y Argentina, que van juntos, es, digamos, cuando los aborígenes pueblan este territorio, ¿no es cierto? Entonces ahí empiezan a formarse las primeras sociedades aborígenes que pueblan este territorio, que es Argentina, América. Posteriormente, a partir de 1492, que se descubre América, llegan los europeos, los primeros europeos, porque llegan varios europeos, pero en 1492, 1500, 1600, digamos, llegan los europeos, fundan Córdoba, fundan las ciudades, fundan el Virreinato del Río de la Plata y aparecen ya ahí otra vertiente cultural. Tenemos los aborígenes y los españoles. Los españoles están colonizando, entonces ellos imponen su lengua, que la lengua es el elemento cultural más importante, digamos, porque la lengua es lo que nos da la forma de cultura. Pero eso no significa que desaparecieron otras formas aborígenes de cultura y otras lenguas. Hay lugares de la Argentina donde se sigue hablando mapuche, donde se sigue hablando guaraní o quechua, que son y muchas lenguas más, ¿no? Pero esas son las básicas lenguas aborígenes que todavía existen. Inclusive hay palabras en nuestro castellano europeo que son palabras de origen aborigen, como por ejemplo poncho, che, poncho quiere decir una prenda, che quiere decir gente, lo usamos muchísimo, ¿no? Después, por ejemplo, que se llama pampa, mate, el mate es una palabra quichua, muchísimas, puchero, la palabra
chango, no sé si la usan, es viejo, chango se usa muy, cholo, son palabras que se decían así a la gente. Bueno, la palabra gaucho, este, bueno, muchísimas palabras vienen de origen aborigen. Ojota viene de la palabra uyuta, que usaban, que era el calzado que usaban los aborígenes. Bueno, entonces, pero no solamente en la lengua se ve la unión cultural, sino, qué sé yo, en las comidas. El famoso locro es una comida que tiene sus orígenes en la cultura aborigen. Y está dentro de nuestro, ¿no? Por decir así, no hay que confundir raza, no se usa más el concepto de raza, porque eso es discriminador, pero sí hay, digamos, huellas genéticas en nuestra sangre de ese aporte cultural aborigen como el europeo, ¿no es cierto? Los europeos, después que invaden y colonizan América, necesitan traer esclavos, entre comillas, necesitan, para trabajar. Esos esclavos los traían de África y eran africanos. Bueno, así aparecieron los africanos en nuestra cultura, y riquísima cultura que aportaron, pobres ellos, porque es muy feo la esclavitud, pero aportaron en Argentina su cultura, ¿no? Se pueden ver en palabras, que es la palabra mucama, la palabra mondongo, son palabras de origen africano, muchísimas más, ¿no? Pero para que ustedes vean cómo se va mezclando la cultura en la lengua. El folclore tiene mucho de la influencia africana, todo lo que es el bombo legüero es de origen africano, la chacarera, la palabra chacarera es de origen africano, el tango es también una música de origen, que tiene origen, después se fue mezclando, porque la cultura mezcla, ¿no es cierto? Mezcla lo indio, lo europeo, lo africano. Pero aparecen a partir de 1600 los esclavos y ellos traen su cultura. Desde de un fenómeno de sufrimiento máximo que es la esclavitud, ellos construyeron riqueza, que es la riqueza cultural, la herencia que tenemos nosotros. Volviendo al aporte europeo, bueno, vienen los primeros españoles y traen, qué sé yo, la lengua y muchísimas cosas más, ¿no es cierto? Las leyes, el sistema político. Y pasando los años vienen otros europeos que son los inmigrantes italianos, españoles, que ya son, digamos, como mis abuelos o muchos abuelos, que pueblan Argentina y mezclan también su cultura. Aparecen los tallarines, las milanesas. Bueno, todas esas son comidas, por hablar de comida, pero la cultura es todo, ¿no? Comida, ropa, forma de hablar, de pensar, de trabajar, de hacer el pan casero. Bueno, todo es cultura, ¿no? Entonces, bueno, pero para que sepan cómo se va mezclando, ¿no es cierto? En la comida hoy podríamos hablar de toda esa gran mezcla cultural que es Argentina, como una muestra, que sería, por ejemplo, dijimos, el locro aborigen, el mondongo y toda la gallina frita, todos dicen que las comidas de origen que se usa la gallina es muy africano. Y de los italianos, qué sé yo, las milanesas, los tallarines. Y bueno, de los españoles tenemos, qué sé yo, todas las comidas con pescado, las empanadas son de origen español, con una mezcla que tienen ellos con los árabes. Bueno, entonces, en síntesis, los argentinos somos una mezcla cultural entre lo aborigen, lo africano y lo europeo. Lo europeo en dos tandas, que son los españoles al principio y los italianos, esos inmigrantes que vinieron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que serían mis abuelos y muchos abuelos que seguro que me están escuchando. Así que quiero que piensen en eso, ¿no? Piensen en cómo nos formamos en una mezcla donde no tendría que haber lugar a la discriminación. No hay ninguna de estas partes que sea superior a otra. Así que, pensando en esa mezcla cultural que somos los argentinos, esa hermosa mezcla cultural, y en que debemos ser tolerantes y no discriminar y no ser racistas, ¿no? Bueno, un beso, espero que le haya servido esta forma de dar clases. Nos estamos viendo.